Científicos del mundo, uníos. Sí, un fantasma recorre Europa. Un fantasma recorre Argentina. Sí, es el fantasma de la pseudociencia, de la anticiencia, de la crítica gratuita a la ciencia. La crítica bienvenida, obvio. Sí, vivimos de eso. ¿Vos te creés que nosotros hacemos un experimento? Le decimos al mundo, mirá qué bueno está el experimento, y el mundo dice, ¡ah! No, minga, nosotros hacemos el experimento, varios experimentos, lo interpretamos, lo escribimos, qué sé yo, lo mandamos a una revista científica y nos dan para que tengamos, tomá. Y a veces pasan varias idas y vueltas que vas cambiando, vas corrigiendo, vas haciendo tu experimento, hasta que con mucha suerte después sale publicado. Así que la crítica en ciencia es bienvenida, no, es parte de la ciencia. La crítica, los comentarios, lo constructivo. Lo que no sirve es el ataque. No sirve decir, che, la ciencia es inútil, los científicos son inútiles, que se vayan al sector privado. ¿Qué sector privado? ¿Te crees que el iPhone, la tecnología del iPhone, la tecnología de los cohetes, SpaceX y todos estos, vinieron del sector privado? No, vinieron del Estado, que después lo tomó el sector privado. A ver si entendemos un poco cómo es la ecuación, ¿sí? Primero hay que arriesgarse, hacer investigaciones, arriesgarse a tener una idea medio loca y ver hacia dónde va. Un privado no va a arriesgarse a una idea media loca en general. ¿Te acordás, si sos de mi edad, de la propaganda de Añejo W? Qué viejazo, todo mal, loco. Añejo W tenía una serie de cosas que terminaba diciendo, no va a andar, Añejo W no va a andar. No anduvo, después duró poco. Pero un poco el sector privado es eso, ¿no? No me venga con algo nuevo, esto funciona, me da guita, vamos para adelante. La ciencia no. La ciencia se arriesga durante mucho tiempo y después, en el mejor de los casos, al final del camino, viene el sector privado y negocia un poco apropiarse de ese conocimiento para desarrollarlo. Un científico no va a desarrollarlo salvo que quiera poner una empresa y bienvenido sea. Pero para eso está la relación entre Estado y sector privado. Pero no hablamos de esa ciencia acá en EVA TV, ¿sí? También hablamos un poquito, pero sobre todo hablamos de la ciencia que nos rodea, ¿sí? La ciencia del fútbol, ¿sí? La ciencia del bondi, la ciencia de la pileta, ¿sí? Si estás ahora de vacaciones ahí con la sombrilla y llenándote de arena con los sándwiches de milanesa y arena, ¿sí? Ahí también hay mucha ciencia y algún día vamos a hablar un poquito de esa ciencia de las vacaciones, ¿sí? Y hay ciencia en todo el país, no solamente en todos lados, y hoy vamos a hablar un poco de esa ciencia en todo el país. Donde acá en EVA TV, donde te podés afiliar. Vos, sí, agarrá, papeleta, afiliate en evatv.com.ar y seguinos por todos lados, ¿sí? Vas a poder tener todas las novedades de los distintos programas del canal y seguinos en todas las redes con @eva en vivo. Te decía que hay ciencia en todos lados y hay ciencia en todo el país. Tenemos un país grandote, ¿sí? Todo lo clima tenemos, ¿sí? Y en ese todos los climas tenemos un montón de situaciones que la ciencia puede aprovechar. Por ejemplo, el día siguiente en el cual yo me recibí de biólogo, al día siguiente me fui a Antártida. ¿Por qué? Para estudiar los pingüinos en verano, cuando no se apaga la luz. ¿Te das cuenta, no? En verano el sol está ahí todo el tiempo, y en invierno el sol no está. Y como a mí me interesaba saber qué pasaba con los ritmos biológicos, y algo hablamos de eso, quería ver qué pasaba con los pingüinos cuando el sol no te decía qué hora era. Otro día te lo cuento con más detalles, ¿sí? Pero no vamos a hablar ni de Antártida de pingüinos, vamos a ir al norte de Argentina, donde a priori no parece haber tantos cambios, ¿no? Hace calor, sale el sol, se pone el sol, de noche hace más frío y lo de fuera. ¿Habrá cambios ahí? Y a ver, y en poblaciones que están recontra alejadas, ¿no? En poblaciones que no están en una ciudad, sino son más rurales y no tienen tantas señales, por ahí incluso no tienen o no tenían luz eléctrica. ¿Qué pasa con esto? Bueno, aprovechemos las situaciones de Argentina que nos permiten estudiar poblaciones muy particulares, poblaciones nativas, con otras costumbres, con otras sabidurías, con otra forma de enfrentarse a los problemas y al mundo, así como también podemos estudiar nuestros hábitats, nuestra ecología, nuestra biodiversidad, que es tan maravillosa. Y hoy tenemos un invitado que viene trabajando hace varios años en este tema de estudiar en comunidades humanas aisladas y remotas qué pasa con la relación con el medio ambiente, qué pasa con la relación con el sol, con las estaciones. Nos visita hoy
Leandro Casiraghi, doctor en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, docente también de la Universidad Nacional de Quilmes, un capo con quien venimos trabajando hace mucho tiempo, tengo que confesar que trabajamos juntos hace mucho tiempo, pero Lea lidera un proyecto del cual quiero que nos cuente un poco. Bienvenido, Leandro, a Ciencia en Todos Lados en EVA TV, que está buenísimo, fíjate. Mira cómo te recibimos. No, es un espectáculo. Mira el estudio. Y ahora no sabes, porque enseguida terminamos de grabar y vienen los sanguichitos, ¿no? ¿Sí? ¿Confirma? ¿Sabes qué? Hace meses estoy haciendo este programa. No te digo un sanguichito, ni un mate. Sí, a vos te digo, a vos que estás del otro lado. Ni un mate, negro, pará. ¿Es un canal peroncho o no es un canal peronista? Y no tenemos ni un mate. ¿Está bien? No hay parqué, no podemos hacer asado, pero un mate sí. Bueno, así estamos, agua, nos tienen agua. Bueno, así estamos los científicos, compañeros. Estamos acostumbrados. Lea, pero vos dije recién, sos biotecnólogo, ¿sí? Biotecnólogo de Quilmes. ¿Y cuál fue el camino para llegar a estudiar a, como vamos a hablar dentro de un ratito, poblaciones toba que están en comunidades rurales? ¿Qué hace un biotecnólogo en Formosa? Es una excelente pregunta. Digamos que hay un primer paso ahí que fue de repente pasar de mi formación totalmente de biología molecular y de la ingeniería genética de eso a dedicarme a la fisiología, lo cual tiene la culpa de un cierto conductor de programas de streaming en cierto canal bastante peroncho, que me llevó por ese camino cuando yo estaba terminando mi carrera de biotecnología. Y ahí empecé a interesarme mucho en la cronobiología en general y hubo un momento en el cual me picó un poquito el bicho de la ciencia del sueño en los humanos. Justo se da la casualidad que alrededor de esos años comienza este proyecto que vos estabas mencionando con estas comunidades en el norte de Argentina y yo soy como invitado a dar una mano con eso. Y ahí como que arranca un momento de mi carrera en el que digo esto es lo que quiero hacer y la clase de ciencia que me gustaría seguir haciendo y bueno, de a poquito fue avanzando hacia ese lado hasta que bueno, nada, se consolidó en mi digamos, mi investigación principal el día de hoy, digamos. ¿Y cómo llegan? Yo lo sé, pero me gustaría que lo contaras en primera persona. O sea, nada, es difícil pensar, voy a investigar una comunidad rural toba para investigar su sueño. ¿Lo qué? Sí, es un camino largo. Yo te cuento la prehistoria de eso. Esto empieza con investigadores también argentinos, hoy radicados en Estados Unidos, en Yale University, que ellos, Claudia y Eduardo, estaban ya en contacto con algunas comunidades Tobacom en Formosa, donde hacían principalmente estudios que tenían que ver con salud reproductiva, salud materna, lactancia. Y estos investigadores, Claudia y Eduardo, eran a su vez muy amigos de un muy amigo tuyo y un mentor mío que es Horacio de la Iglesia. Y Horacio ya venía con unas ciertas ideas acerca de lo que tendría que pasar con el sueño en comunidades muy aisladas en esta región del país por otros estudios que él venía haciendo y entonces a partir de este contacto que Claudia y Eduardo ya habían hecho con estas comunidades, Horacio les propone, ¿qué tal si empezamos a estudiar cómo duermen estas personas? Porque las condiciones ambientales son muy particulares, las condiciones de aislamiento son muy particulares y en particular una característica que es para un científico es como básicamente el sueño del científico, que es que se presentaban dos comunidades muy estrechamente relacionadas, con lazos familiares, lazos culturales, genéticos, de una historia común muy cercana, que de repente se encontraba que unos de ellos seguían viviendo en el monte, digamos, en condiciones muy rurales, de extrema ruralidad y de un montón de limitaciones para lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestras ciudades, y esta otra comunidad que estaba a la vera de un establecimiento urbano bastante ya establecido y bien conectado con rutas, electricidad, agua corriente y todo. Entonces podíamos comparar cómo estas comunidades totalmente aisladas dormían en comparación a sus familiares que vivían a la vera de un establecimiento urbano bastante más desarrollado. Y a ver, la gran diferencia o una de las variables que era posta, sobre todo cuando empezaste el estudio, era que una tenía acceso a electricidad, a luz eléctrica, y la otra no. O sea, es la situación, es el sueño del pibe. Sí, sí, ¿no? O sea, no lo quise decir así, pero exactamente. O sea, es una situación de estudio maravillosa para ver
¿Qué pasa con todas estas luces? Que nosotros acá estamos 2 pisos para abajo de la Tierra, pero sin embargo no tenemos ningún problema para estar iluminados y a salvo. Pero si uno viaja al monte en Formosa, donde nosotros trabajamos, y se queda una noche trabajando con ellos, cosa que nosotros hacemos bastante seguido, se empieza a dar cuenta que en la ausencia de luz eléctrica las cosas son muy, muy, muy distintas. La forma que uno tiene de relacionarse con el ambiente, con las otras personas y con la propia actividad es muy distinto a lo que nosotros podemos hacer acá, de nuevo, 2 pisos abajo de la Tierra, totalmente iluminados. Y sin luz eléctrica, si me tuvieras que resumir, ¿cómo duerme la gente? ¿Más, menos, distinto? Nosotros te vamos a decir que duerme más. Lo que hemos visto es que estas comunidades, en ausencia de luz eléctrica, en ausencia de este recurso maravilloso que nos permite extender nuestro despertar después de las horas que se pone el sol, en esos lugares la gente duerme más y se va a dormir más temprano. Ajá. O sea, la luz eléctrica, el maldito Edison, hace que nos vamos a dormir mucho más tarde, porque nada, hay luz eléctrica y algo pasa con nuestro reloj y perdemos hora de sueño. O sea, hay algún culpable acá. Y te voy a decir más, de hecho en invierno ese efecto es incluso más pronunciado y esto es bastante intuitivo. ¿Por qué? Porque en invierno el sol se pone más temprano. Claro. Entonces se pone más temprano y ahora necesito la luz eléctrica desde más temprano para poder quedarme despierto un rato más, charlando, tomando un mate, jugando a las cartas o haciendo cualquier tipo de actividad, necesito luz. En el invierno, cuando se pone el sol muy temprano, si yo tengo luz eléctrica, entonces ahora sí puedo estirar un poco más. Si yo no tengo, y mucho más que ir a tirarme al catre, no me queda. Tenés que hacer, claro. De hecho, Edison dice que inventa la luz eléctrica para luchar contra la tiranía del sueño. Ahí lo tenés, Edison. En un ratito te voy a preguntar sobre la luna, ¿sí? Prepárate, vos también prepárate. Pero ahora, un desafío. Es un desafío para vos que estás ahí del otro lado. Prepárate, porque te voy a hacer un acertijo de esos que te van a volar la cabeza. Mirá esta serie de números que va a aparecer acá en la pantalla, ¿sí? Y decime cuánto debiera dar la última suma. Es medio raro, ¿sí? Pero cuando lo pienses vas a ver que está bastante bien. Hay 2 sumas y esto es esto. ¿Cuánto es esto y esto? Pensalo un cachito, en 30 a 40 segundos seguimos. No te vayas a pensar que te vuele el mate. Y están todos deliberando. No puede ser, esto es un delirio, no me dan las cuentas, no puede ser. A ver, ¿me pones la placa de nuevo y así la explicamos un cachito? ¿Cómo puede ser que 3 más 6 sea 9, 6 más 8 sea 2 y entonces cuánto es 9 más 10? 3 más 6 es 9, estamos de acuerdo, como diría Adrián Paenza. Estamos de acuerdo, si me siguen hasta acá, ¿sí? Pero 6 más 8 no es 2. Salvo que tengas un reloj que no mide 24 horas, ¿sí? Mide 12 horas, ¿sí? Tenés que repetirlo. 3 más 6 es 9, 6 más 8 es 14, pero 14 son las 2 de la tarde. Entonces, ¿cuánto es 10 más 9? 19, pero si tu reloj mide 12 horas, es 7. El alma de la fiesta, otra vez. Mira, te estoy dando una cantidad de elementos para que te vayas de levante, ¿sí? Y que veas que la ciencia garpa, ¿sí? Pues ya el resto es tuyo, el resto es cosa tuya. Pero habíamos dejado algo colgado, estamos hablando hoy con Leandro Casiraghi, doctor en biotecnología de la Universidad de Quilmes, investigador del CONICET, ¿sí? Especialista en cronobiología. Y vamos a hablar, ¿sabes de qué? De los lunáticos. La palabra lunático, ¿sí? Tiene que ver con estar chiflado, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver la luna con estar chiflado? ¿Y qué tiene que ver la luna con el sueño? Y hay un descubrimiento que lideró Leandro junto con Horacio de la Iglesia, ¿sí? En la Universidad de Washington, en Seattle, que tiene que ver con la luna y el sueño. Contanos brevemente de qué se trató y cómo llegaron a eso. Bueno, te cuento, o sea, la idea atrás de esto era muy intuitiva, que es, como yo recién te contaba, cuando vos no tenés luz eléctrica, de repente se pone el sol y estás en la oscuridad. Y si estás en el monte formoseño,
estás en una oscuridad bastante agreste y hasta cierto punto bastante peligrosa. Hay animales salvajes, digamos, hay muchas cuestiones del ambiente que te ponen en peligro si uno no puede ver bien. Pero si vos pensás en la luna llena, capaz en nuestro contexto urbano esto no es tan evidente, pero cuando uno está en un lugar totalmente aislado, si uno se va de camping a la Patagonia, te vas a Bariloche y estás de camping, en una noche cerrada, cuando sale la luna llena, es un farolazo. Sí. Literalmente uno puede leer un libro abajo de la luna. Entonces, antes de estudiar esto, hay una idea que está bien. Nosotros decimos que estas comunidades no tienen luz y por eso se tienen que ir a dormir temprano. Pero ¿qué pasa cuando sale la luna? Porque ahora cuando sale la luna hay luz, hay mucha luz. Sí. Y de hecho, parte de las anécdotas que ellos contaban era que a veces, en noches de luna llena, capaz se iban a bañar al río o iban a visitar a un vecino que capaz en estas comunidades ese vecino está a 400, 500 metros. Con lo cual en la oscuridad no los iban a visitar a la noche. Pero un día de luna se animaban a ir hasta el vecino a charlar un rato. Entonces ahí surge la pregunta de, bueno, pero ¿esto va más allá de la anécdota? ¿Es una cuestión pura y exclusivamente anecdótica, comportamental? ¿O hay algo atrás de esto en la cual nuestro sueño, nuestra fisiología de alguna forma va acompañando estos cambios en el medio ambiente derivados de la luna? Y bueno, allá fuimos con nuestros relojitos medidores de sueño y los seguimos, en vez de seguirlos quizás por un par de días para ver simplemente a qué hora se iban a dormir, los seguimos por meses, por un mes, por 2 meses. A lo largo de 2 meses había 2 ciclos lunares enteros y eso nos permitía ver cómo estos patrones del sueño se iban modificando a partir de esta fuente de luz que representaba la luna. ¿Y? Bueno. ¿Por sí o por no? Bien. ¿Qué hace la luna? ¿Dormir distinto? Lo que pensábamos que iba a pasar, pasó. ¿Qué fue? Que efectivamente, cuando había luz de luna, la gente se iba a dormir más tarde. Y acá hubo una cosa muy, muy interesante, que fue que justamente nuestra intuición nos llevaba a pensar que en ese día de la luna llena total íbamos a encontrar este sueño súper tardío. Y de repente cuando empezamos a mirar los datos, se nos había escapado un detalle, que es que la luna no sale todos los días a la misma hora. No, claro. La luna llena en particular sale el día de la luna llena alrededor de la hora de la puesta de sol, medio que coincide con la puesta de sol. Entonces, en cuanto el sol se pone, uno tiene un farolazo ahí, que es la luna, para seguir activo. Los días siguientes al día de la luna llena, la luna empieza a salir más tarde. Entonces, si bien sigue siendo brillante, esa luna ya no sale inmediatamente. Entonces, uno como que tiene que aguantar varias horas de oscuridad hasta que salga la luna. Aparecer la luna de nuevo. ¿Y qué pasó entonces? Cuando fuimos a ver los días antes de la luna llena, empezamos a ver que en esos días la gente se iba a dormir más tarde. ¿Y por qué? Porque cuando el sol se ponía ya tenían luna. Había una continuidad entre la luz del sol y la luz que les daba la luna, que les permitía que esa semana antes de la luna llena tan brillante, la gente pudiera continuar con su vigilia 1 hora más de lo que normalmente lo hacía en las otras fases de la luna. Pero entonces yo te diría, ahí es cosa del monte. Eso es cosa del monte, claro, ahí tenés acceso a la luna. Yo miro por la ventana y tengo carteles de publicidad, tengo la luz de la calle, ¿qué luna ni luna? Así que en la ciudad eso no creo que ocurra, ¿verdad? Exactamente eso es lo que no sucedió, fue que encontramos que la gente en las ciudades también tiene estos patrones lunares bastante detectables cuando uno los mira con lupa, ¿no? Antes lo que pasaba es que nosotros esto lo mirábamos como un fenómeno medio como poblacional, anecdótico, y eso no estaba ahí, y era muy obvio que en una ciudad, cuando uno tiene estos faroles acá, la luna, ¿qué puede probar? ¿Qué clase de información puede probar? Y nosotros ya teníamos el paper escrito diciendo, fíjense, cuando la gente está en la naturaleza sigue a la luna, cuando la gente está en la ciudad no la sigue, pero cuando fuimos a analizar los datos que habíamos tomado en paralelo para acompañar estas mediciones en la ruralidad total, encontramos que la gente urbanizada también tenía patrones lunares. O sea, dormimos distintos dependiendo de la fase de la luna. Dormimos distintos dependiendo de la fase de la luna. O sea, somos todos lunáticos. Somos bastante lunáticos. Algunos más, otros menos. Sí. Eso está bien. O sea, digamos. Sí. ¿Te das cuenta, no? Toda esta vida para volver a pensar que somos lunáticos, que la luna influye en nuestro sueño. La cantidad de cuentos que hay al respecto de la luna llena, de los lobisones, de los hombres lobos. Bueno, andás a ver si no tienen algo que ver con el sueño, ¿eh? ¿Quién te dice? Y con eso cortamos hoy. Y nos acompañó Leandro Casiraghi, ¿sí? Cronobiólogo, doctor en biotecnología, investigador del CONICET, entrenador de béisbol, ¿sí? No te había dicho esa parte de su vida, un capo y un gran compañero de trabajo.
Muchas gracias, Lea, por acompañarnos. Gracias, Diego. ¿Sí? Y nos vemos, vamos a seguir acá en Ciencia en Todos Lados, edición Vacaciones, acá en EVA TV. Chau, chau.